están? Bienvenidos. Vamos a empezar a hablar de temas de dinero a continuación. La discusión sobre el aeropuerto no debe ser si cuesta más uno u otro, porque no es un coche el que se está comprando. Sentenció Carlos Slim al abogar por la continuidad de las obras calificadas por López Obrador como corruptas. También este tema, infraestructura, aparece en la carrera electoral mexicana. Rusia considera un proyecto boomerang de sanciones contra Estados Unidos. Hoy en Expediente, Bolivia y su crecimiento, gran ejemplo para replicar en la región. Nuevamente Argentina amanece parada. La asociación bancaria está encabezando una protesta nacional 48 horas nuevamente, dado que aún se mantiene el conflicto salarial entre empresa y trabajadores bancarios que están reclamando un aumento superior al 15% que pretenden pagar en 3 cuotas hasta octubre las cámaras empresariales. Durante el paro no habrá atención al público ni reposición de efectivo en cajeros automáticos, quedando solo la prestación de servicios a través de la banca en línea. La huelga también va acompañada por manifestaciones en las calles de los distintos sectores y se esperan movilizaciones para mañana en todo el país. En el Día Internacional de la Lucha Campesina, organizaciones rurales se manifiestan en las calles, repudian las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, que solo benefician a las grandes empresas. También están denunciando el vaciamiento en áreas del Estado dedicadas a la agricultura familiar y alertan por un aumento de conflictividad en la disputa por la tierra. Estamos hablando de Página 12, titular, la situación en Argentina. La agricultura campesina familiar produce 80% de los alimentos. En Argentina específicamente existen al menos 9 millones de hectáreas en conflicto. El multimillonario Carlos Slim emplaza a López Obrador, candidato a la presidencia de México, a que reconsidere la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México en caso de ganar la presidencia. En una conferencia de prensa en la capital mexicana, el magnate vendió nuevamente su tesis que indica que la construcción de este nuevo aeropuerto favorecerá el crecimiento económico y las inversiones. Me preocuparía y me daría miedo por todo lo más que siga, porque si ese va a ser el criterio, yo creo que va a ser criterios equivocados de inversión. Hay el riesgo de que se equivoquen tomando pocos factores en las decisiones. Y en cuanto a los proyectos de desarrollo, no los he visto bien todavía. No sé si existen. Carlos Slim también habló sobre el Telecán con una visión que apunta a seguir manteniendo sus negocios, gane quien gane la presidencia. No, yo creo que es una gente que sí está negociando muchas cosas. El tratado, bueno, hemos visto cómo lo sube, lo baja. Esperemos que este gobierno no le afloje. El proyecto del nuevo aeropuerto de Ciudad de México ronda los 9.200 millones de dólares y ha sido descartado por el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por estar lleno de corrupción. El multimillonario Slim, cuya familia controla a una de las compañías más grandes de América Latina, América Móvil, se beneficiará del proyecto, ya que las compañías de su familia están diseñando, co-construyendo y cofinanciando las obras del aeropuerto. La fortuna de Slim asciende los 67.000 millones de dólares, amasada en gran parte por sus negocios en teléfonos celulares y servicios telefónicos tradicionales. Pero desde entonces, y las propias regulaciones a las que enfrenta en México, ha diversificado en la construcción. Seguimos analizando los impactos en el mercado petrolero a partir del ataque a Siria por Estados Unidos y ahora Israel, que hoy también bombardeó una base militar al este de la provincia de Homs. Acciones de Arabia Saudita alcanzaron este lunes su nivel más alto en 32 meses debido al aumento que han registrado los precios del petróleo en los últimos días y la relajación de las ansiedades, así han dicho expertos, después de los ataques a Siria, que ayudaron a alimentar la confianza en Riad. Sin embargo, el pasado jueves,
OPEP alertaba sobre la influencia de factores geopolíticos en este aumento de los precios del crudo, ya que ni los consumidores ni los productores están interesados en ver choques de precios hacia arriba o hacia abajo. Argumentos que son también respaldados por expertos del WTRG Economics, que consideran poco probable un aumento mucho mayor, por encima de los $65, con excepción de periodos muy cortos por encima de estos precios. Agrega Jim Williams, hay incentivos financieros a favor de la expansión del petróleo de esquisto, el fracking, en Estados Unidos, lo que resultaría en sobreabundancia de suministro unos meses después. Brent operando a $71,43 el barril. Allí van viendo ya el balancín. WTI pasó los 66, se plantó en 66,45 y OPEP está marcando en 68,41, el barril bajando 88 centavos. Así las cosas, a la vuelta de la pausa vamos a ver otro tema. Rusia está alistando una idea boomerang que tiene para responder sanciones a Estados Unidos. No es la primera vez que prepara un plan con estas características. Lo vamos a chequear a la vuelta. Fíjense esa situación. Washington quiere mantenerse en pie en la disputa geoeconómica mundial y usa prácticas desleales, por lo que se ha lanzado a la carrera de frenar a toda costa a sus más cercanos contendores. Con China lo intenta a través de aranceles y con Rusia mediante sanciones. No conforme con eso, Trump los acusa ahora a ambos países de devaluar monedas para sacar provecho económico. Todos los países con los que hacemos negocios nos miran como las personas estúpidas. Somos la alcancía que simplemente mantienen. Se apoderan de nuestros trabajos, toman nuestro dinero, no nos respetan. A través de su cuenta en Twitter, el magnate ha escrito: Rusia y China están jugando el juego de la devaluación de la moneda, mientras Estados Unidos sigue subiendo las tasas de interés. No es aceptable. Para ponerlo en contexto, si la moneda de un país es artificialmente baja, sus exportaciones son más competitivas. Esta afirmación que realiza Trump va completamente en contra de lo que dice el Departamento del Tesoro estadounidense, que el viernes pasado emitió su informe semestral en el que se abstuvo de catalogar a algún país como manipulador de monedas, basándose en criterios específicos. Además, los comentarios de Trump no coinciden una vez más con la realidad, porque el yuan ha avanzado 9,7% frente al dólar en los últimos 12 meses y en marzo pasado llegó a su nivel más alto desde agosto de 2015. Y si bien el rublo se ha depreciado 8,5% en el mismo lapso, la mayor caída se ha producido en los últimos 10 días, producto de la nueva batería de sanciones que impuso Washington contra empresarios rusos ligados al presidente Vladimir Putin. Entonces, ¿culpa de China y Rusia o del propio Estados Unidos? Teniendo en cuenta que el índice del dólar estadounidense, que mide el valor del billete verde frente a una cesta de las principales monedas de los socios comerciales, ha disminuido un 11,2% desde que Trump se convirtió en presidente. Pero este debilitamiento no se debe precisamente a maniobras ruso-chinas. Expertos aseguran que son las propias políticas proteccionistas de Donald Trump que causan desconfianza en los mercados, tambaleándolos en su contra. A lo que hay que sumar que la Reserva Federal de Estados Unidos viene aplicando desde el año pasado una política de incrementos graduales en las tasas de interés que ocasionan un encarecimiento en el valor del dólar, lo que hace más costosas las exportaciones de Estados Unidos. Ante la acusación, China habló. Le respondió al presidente Donald Trump. Parece que la información lanzada por Estados Unidos es un poco caótica. Me recuerda a un poema chino: mantén la calma incluso cuando las nubes desenfrenadas se extienden rápidamente. No importa lo que digan los demás, seguiremos promoviendo constantemente la reforma del mecanismo de tipo de cambio del renminbi.
Ante las constantes arremetidas de Estados Unidos, China asegura que seguirá de cerca el progreso de la situación y que está preparado para tomar medidas en cualquier momento para proteger los intereses legales de sus empresas. Un anuncio que llega luego que Estados Unidos prohibiera a sus empresas vender componentes al fabricante chino de teléfonos ZTE por un plazo de 7 años. Una prohibición anunciada que entra en vigencia inmediatamente, que significa que ninguna empresa puede venderle materiales a ZTE ni de forma directa ni a través de terceros países, una medida que es una represalia por el incumplimiento de la firma asiática de compromisos tomados ante un juez en un caso en el cual se declaró culpable en marzo del año pasado. ZTE admitió entonces haberse saltado el embargo de Washington al vender tecnología y otros bienes a Irán, por lo que pagó una multa de $890 millones. Pese a estas fricciones comerciales con Estados Unidos, China quiere dejar claro que es el comercio exterior del gigante asiático el que aún tiene un gran espacio para el desarrollo y que el país puede mantener un comercio equilibrado y que esto no cambia en nada su postura de abrirse al mundo. Con respecto al tema del comercio chino-estadounidense, el gobierno chino ya ha dejado en claro su firme posición. China se está abriendo más al mundo exterior. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Todavía hay un gran espacio para que China maniobre en el comercio. Podremos continuar manteniendo un comercio equilibrado a través de la mejora de la competitividad de las empresas nacionales. Han visto las múltiples voces chinas que han dado su pronunciamiento en este programa. Bueno, China no se queda de brazos cruzados. Allí mismo, hoy se conoció esta información. China anuncia nuevos aranceles sobre productos estadounidenses. En este caso tomamos un periódico, El Boletín. Según el Ministerio de Comercio chino, el gigante asiático impondrá aranceles del 178,6% a la importación de cereal de sorgo proveniente de Estados Unidos. El Ejecutivo chino había abierto en febrero una investigación antidumping contra Estados Unidos por la venta de sorgo en el país, apuntando a que podría extenderse hasta el 4 de agosto del año 2019, según recoge la agencia de noticias EFE. Esto está fresquito, hay que ver entonces cómo se mueven los precios domésticos. China da que hablar. Banco Central de China anuncia una sorpresiva reducción de tasas de encaje en 100%, es lo que leen ahora en pantalla. Banco Central reducirá el monto de dinero que la mayoría de bancos comerciales y extranjeros deben tener como reservas para responder por instrumentos de crédito de mediano plazo, una medida con la que se busca aumentar financiación para pequeñas empresas. Entra en vigencia 25 de abril, aplica a la mayoría de los bancos, con excepción de prestamistas del sector público, como el Banco de Desarrollo de China. Allí entonces la información, en este caso lo tienen levantada directamente como fuente base Reuters. Las sanciones en contra de Rusia se están convirtiendo en una verdadera amenaza. Todavía consideramos que estas sanciones son ilegales. Creemos que contradicen el derecho internacional y las normas de la Organización Mundial del Comercio. Ante el asedio financiero que plantea Washington contra Moscú, el gobierno ruso tiene claro que no es ni por Ucrania, ni por los espionajes, ni por Siria. Tiene claro el gobierno ruso que el objetivo que persigue Trump con sus acciones, así lo confirman, es frenar el desarrollo de la economía eslava. Desde el Kremlin, que califican las sanciones contra Moscú como una idea fija, señalan que la política de Washington no es más que una forma de competencia desleal y cualquier respuesta estará en línea con los intereses de Rusia. Estamos seguros, y cualquier economista puede ver fácilmente en una serie de sanciones intentos abiertos de competencia desleal que están cubiertos por otras razones, intentos de exprimir a la competencia, en este caso empresas rusas, de los mercados globales. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la situación en Siria ni en ningún otro país del mundo. Diría que no es más que una apropiación de activos internacionales. Ante el peligro que suponen las acciones estadounidenses, la Duma Estatal de Rusia, Cámara Baja del Parlamento, decidió estudiar un proyecto de ley sobre las contrasanciones de Rusia contra principalmente Estados Unidos.
El proyecto de ley incluye contramedidas contra las sanciones de los Estados Unidos. Todos los miembros que asistieron a la reunión acordaron que el proyecto de ley debe debatirse con expertos. El proyecto de ley, que fue redactado en respuesta a la nueva ronda de sanciones anunciadas el 6 de abril, será puesto a la primera lectura el 15 de mayo e incluye prohibiciones a la importación de productos agrícolas, tabaco y alcohol de Estados Unidos y otros países que participen en sanciones contra Rusia. También propone poner restricciones a la cooperación entre Moscú y estos países en las industrias de motores nucleares y de cohetes, así como en la industria aeronáutica. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de Bolivia. ¿Por qué decimos que se planta en el terreno de revisarla como ejemplo a la hora de analizar lo que pasa? Ya lo van a ver. En el marco de lo que fue la Cumbre de las Américas realizada en Lima, Perú, el presidente Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: planteamos un nuevo paradigma que aporte a la sostenibilidad de un nuevo modelo, de equilibrio que permita dar soluciones a la crisis actual. Construyamos propuestas que otorguen insumos necesarios a los estados para generar políticas a favor de los pueblos. Esto, que parecen solo palabras, arroja una idea de fondo muy profunda. Esa es una política que él, su equipo de gobierno, el pueblo de Bolivia conocen bien. Por al menos 6 años consecutivos, Bolivia se ha convertido en el país número 1 en cuanto a crecimiento económico en América Latina y hoy por hoy tiene un reconocimiento a nivel internacional, a fuerza de esos datos que avalan lo que está pasando. La economía de Bolivia es uno de los puntales de América Latina. Lleva más de una década creciendo a un promedio anual del 5%, que es muy superior al de Estados Unidos y el resto de los países suramericanos. Bolivia creció un 5,5% en 2014, 4,9% en 2015 y 4,3% en 2016, año en el que el desempeño boliviano fue bastante alto si lo comparamos con Estados Unidos, que apenas creció 1,5%, y con Latinoamérica en su conjunto, que sufrió una contracción de 0,9%. El tamaño del Producto Interno Bruto de Bolivia alcanzó el nivel histórico más alto en diciembre de 2017, cuando se ubicó en 37.816 millones de dólares, un incremento de 11% respecto a 2016 y 4 veces más que el registrado en 2005, cuando estaba en 9.574 millones de dólares. Esto según datos del Ministerio de Economía en su publicación 12 años de estabilidad económica con el mayor crecimiento de la región, del 25 de marzo. Y para 2018 todo indica que el escenario también será positivo. CEPAL, que mantiene en 2,2% la previsión de crecimiento económico para Latinoamérica este año, augura que Bolivia crecerá 4%, mientras que el proyecto del Presupuesto General del Estado de Bolivia prevé un crecimiento económico de 4,7%. En todo caso, el gobierno confía en que será un año de nuevas conquistas económicas gracias a la recuperación del precio del petróleo y de los minerales, una de las principales fuentes de ingresos del país, el crecimiento del sector agrario, la revitalización de la inversión extranjera y el mantenimiento de la inversión pública. El país tiene años continuos de crecimiento, con reducción de deuda externa, con aumento de reservas internacionales y disminuyendo de manera considerable la pobreza extrema. Acá las claves de lo que muchos llaman el milagro económico boliviano. A pesar de la crisis del precio de las materias primas, el gobierno de Bolivia logró ahorrar y usó con inteligencia el dinero procedente de la nacionalización de los hidrocarburos en 2006. Que marcó una nueva etapa en la economía boliviana, que incluyó en algunos casos el paso de empresas privadas a manos del Estado y en otros la renegociación de contratos con empresas extranjeras que continuaron operando en el país, y el acuerdo del pago de un tributo sobre el valor de la producción del entre 50 y 85%.
Un alza de ingresos fiscales que fue acompañada de fuertes inversiones públicas, inversiones sociales y un modelo de desarrollo productivo basado en la demanda interna. Según el propio Fondo Monetario Internacional, durante el boom de las materias primas, la pobreza en Bolivia bajó 1/3 y las autoridades sabiamente ahorraron una parte de los recursos, construyendo un cuantioso colchón financiero. Un colchón que pasó de $700 millones a $20.000 millones, configurando así un ahorro que le permitió amortiguar la caída de los precios de las materias primas a partir de 2014. Un análisis de Nicole Framboise, publicado en el blog del FMI, Diálogo a Fondo, señala que otro factor importante ha sido la caída en la dolarización, es decir, la utilización de dólares en vez de la moneda local, desde hace más de una década. Esto ha ayudado a mejorar la efectividad de la política monetaria, ha contribuido a la estabilidad del sector financiero y ha permitido que más bolivianos tengan acceso al crédito y a los servicios financieros, ha dicho la Framboise. Tanto los expertos del FMI como analistas locales coinciden en que la estabilidad social ha contribuido al crecimiento económico. Entre 2001 y 2005, Bolivia tuvo 5 presidentes bajo un clima de alta polarización y conflictividad. Al inicio del mandato del presidente Evo Morales también se atravesaron momentos muy complicados durante el proceso constituyente. Sin embargo, esa radicalidad fue disminuyendo en los primeros años, gracias en parte a la atención brindada a los indicadores de inclusión. Por ejemplo, entre 2004 y 2015, la pobreza bajó de 63% de la población a 39%. Según cifras del FMI, la distribución del ingreso también mejoró en ese periodo. Bolivia pasó de ser el país más desigual en Sudamérica a situarse en una posición promedio en la región. La bonanza económica permitió al gobierno llevar una política de distribución a través de bonos a estudiantes y madres, por ejemplo, y de concreción de obras en ciudades de todo el país. La inmensa mayoría de los beneficiados de estos programas de educación y salud han sido los sectores campesinos, indígenas y de escaso poder adquisitivo en las ciudades. Como resultado, estos logros han beneficiado la imagen externa de un país gobernado por un partido compuesto por organizaciones sindicales y centrales agrarias, indígenas y campesinas, y son muestras justamente de una política económica con altas dosis de inversión social, con mayor soberanía y que logró hacer efectivo para reactivar la demanda interna y generar mayor crecimiento económico. Vaya fórmula. Hasta luego todos. Gracias por acompañarnos.